cuando la razón habla a través de lo inesperado. La burra hablándole a Balaam. Todos recordamos esta historia que sucede en el libro de Números, donde un profeta de Dios llamado Balaam es contratado por Balac para maldecir al pueblo judío. En un principio se niega, pero empieza una ceguera donde él codicia la recompensa y trata de justificar de alguna forma su huida para ir en pos de Dios, cuando no es así. El relato incluso surge cuando él se dirigía con los príncipes de Moab para maldecir al pueblo judío. En ese momento se le aparece el ángel de Jehová enfrente y él no lo puede ver. Sin embargo, su burrita, en la que él iba andando, sí ve al ángel y no quiere ir por el camino. Balaam la azota y ella se niega, al grado de que le aprisiona su pie justamente y lo hace enfurecer y la sigue azotando hasta que se echa. Y en ese momento vemos que surge una historia muy curiosa. Vamos a leerla y para eso nos vamos a ir al libro de Números 22, 28, 29 y dice: Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Lo inusual de esta historia es por qué Balaam no se asombra cuando ve a su burrita hablando. Es más, sigue tan enojado que incluso entabla esa conversación con ella como si fuera completamente normal. Y en ese momento podríamos pensar muchas cosas que tal vez si nos pasara a nosotros sí se nos haría algo muy raro. Pero créanme cuando les digo, cuando la razón está nublada por las emociones, dejamos de ver muchas cosas. Ahí vemos inclusive a la burrita razonando con Balaam. Cuando la razón toma voz de lo inesperado, de lo raro, de lo curioso, de lo extraño. Y tal vez tú podrías decir que eso es imposible que ocurra el día de hoy. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por nuestras emociones y hemos olvidado la razón? Por ejemplo, tal vez en algún momento tú tienes un carácter desbordado, el cual puede catalogarse como fuerte el día de hoy, aunque realmente es un defecto muy grave. Siempre tender hacia ambas líneas del carácter, tal vez hacia la exaltación y el enojo como una barrera de protección, al grado de que puede nublar tu juicio y en un momento de enojo puedes perder los estribos, dejándote llevar por las emociones y dejando a la razón a un lado. Hay que saber distinguir muy bien estos dos parámetros. La razón es nuestra facultad de pensar, analizar, evaluar por sobre lo que sentimos. En ese momento podemos decir que inclusive, aunque nosotros siempre estemos tendiendo hacia la maldad, aunque pasen todas las circunstancias adversas, no podría ser catalogado de ignorancia o de una situación descontrolada, porque todos poseemos esa razón, ese razonamiento, ese cerebro que nos ayuda a hacer esa evaluación y poder mediar la situación. En ese momento entonces podemos ver a Balaam entablando una conversación normal, cegado por el enojo, por la ira, por la avaricia, pensando en todo menos en lo que realmente debiera de ser.
Nuestro cerebro es muy curioso y actúa de formas muy diversas. Si nosotros estuviéramos al tanto de cada cosa que pasara alrededor de nosotros, estaríamos rodeados de muchísimos estímulos. Lo que hace el cerebro es discriminar ciertas situaciones. Por ejemplo, si tal vez alguien muy cercano a ti se comprara una moto y tú antes no te interesaban y no veías las motos, ahora que esa persona cercana tiene una moto, posiblemente les prestes más atención a esas motos, puedas reconocer el modelo, puedas señalar inclusive que es la misma que tiene ese amigo, ese familiar, y lo mismo pasa con cada cosa que antes no prestabas atención. Nuestro razonamiento empieza a cambiar y nosotros lo podemos ir dirigiendo hacia ciertas situaciones, porque a pesar de que empiece de una forma inconsciente, tenemos esa parte consciente para tomarla de nosotros y poder decidir cómo actuar. En ese momento entonces podemos entender que aunque son procesos complejos, sí tenemos algo en nuestra mano y es el poder de decidir con nuestro raciocinio. En este momento inclusive puede ser que tú veas alguna situación peligrosa, la evalúes y no quieras acceder porque justamente puedes salir lastimado de esa situación. Empieza esa capacidad de análisis y enfoque. Sin embargo, cuando deliberadamente lo discriminamos y decimos no va a pasar nada si tomo una copa de más, o si manejo estando ebrio, o si engaño a mi pareja, o si tomo esto que no es mío, y empieza el raciocinio a jugarnos en contra porque nosotros le damos prioridad a todo lo que queremos, sentimos y demás que a la verdadera razón. La razón es capaz de distinguir el bien y el mal, inclusive de mitigar esos pensamientos que puedan estar en tu cabeza alterándote. Muchos de ellos no son tuyos, es el enemigo susurrándote al oído de diferentes formas. Tal vez esos pensamientos con los que luchas puedan decirte que no vales nada, que eres una mala persona. Otros que te puedas lastimar o lastimar a otros. Otros de forma intrusiva haciendo cosas temerarias y que puedas tú ceder o no a ellos. Sin embargo, tú tienes la capacidad de evaluar lo que escuchas, ves y demás, incluso lo que sientes, para poder tomar una decisión. Por eso ninguno de nosotros será no culpable de juicio por decir que nos ganó esa emoción, ese momento, esa situación, o que incluso hasta el mismo enemigo nos convenció de lo contrario. Aunque ellos tengan cierta situación y nosotros y los demás, las personas, nosotros finalmente tenemos esa capacidad de razonarlo y decidir. En el caso de Balaam, vemos esa historia curiosa cuando él pierde el juicio y toma la situación como normal. La burra le acaba salvando la vida y él entiende que su corazón está mal dirigido, aunque vemos desgraciadamente que se sigue engañando, porque como él dijo que no se iba a vender por oro ni plata, aunque se llenara su casa, su corazón decía otra cosa y permanece cegado. Y esa es la parte más difícil de todos nosotros, que queremos hasta engañarnos nosotros mismos para protegernos, para pensar que no somos malos, para pensar que no hacemos mal, para pensar que decidimos correctamente, pero no engañamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos y mucho menos a Dios. Lo único que podemos hacer es que justamente con nuestra razón podamos tomar una decisión libre y consciente, y es seguir a Dios, aceptar su amor, saber lo que hizo con nosotros, conocer lo que realmente somos nosotros, empezar ese camino de libertad en su mano, aceptando lo que Jesús pagó por ti, por todos nosotros, y así estaremos bajo la presencia de un Dios santo. No lo olviden, Dios los ama mucho, vayan a Él como estén. Él es el único que arregla corazones y tal vez pueda arreglar
no solamente el tuyo, sino el de muchas personas cercanas a ti. Que tú seas ese modelo, porque nosotros somos lumbreras en este mundo, pero no podemos reflejarlo si no lo conocemos. Y tenemos que usar nuestra razón para tomar esa decisión consciente y seguirlo solo a Él. Bendiciones.